para dar inicio a este laboratorio urbano. Este laboratorio urbano va a estar a cargo de Gustave Borchardt. El licenciado Gustave Borchardt nació en Holanda y es abogado con una larga trayectoria en asuntos europeos. Fue presidente de la Comisión Internacional para la Protección del Río Rin durante 2 años hasta diciembre de 2016. Actualmente es representante especial del organismo de Alto Rin que permite al salmón y otras especies migratorias nadar libremente desde el Mar del Norte, Países Bajos, a Basilea, Suiza, según lo decidido por los ministros del Rin, como meta a ser alcanzada en 2020. La coordinación de intereses conflictivos de usos y la búsqueda de soluciones consensuadas para los conflictos relacionados con los recursos hídricos hicieron de la experiencia del Rin un ejemplo inspirador para otras cuencas hidrográficas. El doctor Borchardt presentará la red de saneamiento cloacal y la calidad de agua, la experiencia de cooperación internacional en el río Rin. Damos con un fuerte aplauso, recibimos a Gustave Borchardt. Gracias. Muchas gracias para esas palabras simpáticas. Muchas gracias para invitar nosotros de la Comisión Internacional del Rin. Yo voy a hablar en inglés. Entonces, esas palabras estuvieron los primeros y probablemente las últimas en español. First, I want to thank all those who are in the room because starting after lunch is the most difficult moment you have in a conference. Mostly people are half asleep, so I'm very proud that the room is already half full. Primero, muchas gracias por haber venido, porque sé que la presentación después del almuerzo es la peor. Quiero agradecer a los organizadores de ACUMAR que nos dieron una bienvenida muy especial y estamos muy contentos de estar aquí. Esperamos que realmente podamos compartir experiencias acerca de lo que hicimos, de lo que ustedes están haciendo y de lo que queremos hacer en el futuro. Espero que sea útil y por favor, si tienen preguntas, háganlas porque es la mejor manera de poder avanzar. Efectivamente, lo que ven acá, además de mi nombre, es más o menos la historia del Rin. Y van a ver, era la cloaca de Europa y se transformó en un río limpio y sano. Y ven las dos fotos que representan muy bien el cambio realizado. La primera es en los 70, cuando estaba muy mal a la izquierda, y ahora tenemos migración de peces como un símbolo de agua sana, nuevamente en el Rin. Van a tener que escuchar de todas maneras todo el desarrollo, espero que no se aburran. La introducción es lo que escribí acá, miramos varios aspectos de la gestión del río Rin y voy a explicar esta experiencia exitosa. Voy a comenzar con la cooperación en los 50. Luego hubo un llamado de atención muy importante sobre la contaminación en los 80 y lamentablemente, como pasa mucho con la política ambiental, solo cuando hay un desastre, solo cuando hay un verdadero desastre, los políticos se despiertan y empiezan activamente a poner las políticas en orden, y esto es lo que pasó y es interesante ver lo que hicieron. Después vamos a hablar sobre la política integrada a partir de 1986 y la introducción exitosa del salmón, que se transformó en un pez muy popular, y los peces migratorios que murieron después del accidente. Y también vamos a hablar acerca de la gobernanza de la organización de la Comisión Internacional para la Protección del Rin. Como me dijeron que la gobernanza iba a jugar un papel importante, me pareció interesante contarles algo acerca del modelo de Alemania, ya que es como Argentina, un estado federal, donde los estados internos tienen todas las competencias sobre las políticas ambientales y cómo se organizan y se preparan para
llevarlas a cabo y cómo se desarrollan. Pero primero les voy a contar algo sobre los efectos. La Cuenca Internacional del Rin tiene 200.000 kilómetros cuadrados. Aquí ven una foto muy clara de cómo fluye en el país en corriente arriba. Es Suiza, vienen de Austria, también de Italia, Liechtenstein, después pasa por Francia, Alemania, recibe agua de Bélgica, Luxemburgo y llega a Holanda, y de Holanda llega al mar en el Océano Atlántico. Hay un hecho muy importante que tenemos los países de la zona superior, de la zona corriente abajo, y lo que sucede, corriente arriba llega corriente abajo. Entonces, cuando no hay políticas corriente arriba, pasan cosas terribles que llegan a corriente abajo. Y de esto estamos hablando. Van a ver que hay 60 millones de habitantes en esta zona. Se obtiene agua potable para 30 millones de personas. La corriente principal tiene 1.233 kilómetros de longitud y la zona navegable es la vía navegable más intensa de Europa. Se puede navegar desde Rotterdam hasta Basilea, que son 825 kilómetros, y pasa por 9 países. Ahora, en Alemania, como dije, la poderosa política ambiental está en manos de los estados federales y el Rin pasa a través de de 9 estados en Alemania. El hecho de que haya 18 miembros en la Comisión del Rin explica eso. Y lo que es importante es que lo que ven en el mapa, Düsseldorf es un lugar de Alemania donde la industrialización de Europa empezó a la vera del Rin. Toda la industria pesada empezó a la vera del Rin, la industria química, también la industria siderúrgica, la energía. Todas esas industrias comenzaron allí y hay una razón, que es que los barcos podían salir o podían entrar desde el Océano Atlántico hasta Alemania, obtener los productos y volver hasta Rotterdam. Pero, como se habló esta mañana, este tipo de industrias no son las más amigables para el medio ambiente. Las industrias químicas son terribles. En ese momento, la industria siderúrgica tenía un efecto altamente contaminante, el carbón también. Así que era una situación muy difícil y debo decir, para los 60 millones de habitantes hubo mucha agricultura intensiva que se usa también en todo tipo de productos y que llega a las napas freáticas que después llegan al río y afecta la calidad del agua. 30 millones de personas obtenían agua potable de ese río y había que hacer algo. Esta es una foto que nos da el color real de los 70, en la época de los 70, el color del Rin. Esta mañana vimos también sobre el río de ustedes aquí los mismos colores, lo que muestra que era la cloaca de Europa y estaba terriblemente contaminado. A la gente no le gustaba vivir allí. Ya el olor era muy fuerte, la gente quería irse, así que había que hacer algo. Así es como todo comenzó. Los países comenzaron a trabajar en una Comisión Internacional de Protección del Rin, pero tenían que conocerse, generar confianza. Tienen que pensar también que todo esto pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Había sentimientos muy fuertes en ese momento entre los franceses, los alemanes, los holandeses, y no solo sentimientos, sino también la educación científica era distinta en esos países. Entonces, el inicio de la cooperación en esos países sobre estos temas fue muy difícil y se trató de llegar a conocerse profundamente. Aquí menciono que
Había estaciones de monitoreo instaladas, pero no iban más allá de su propio país. Nunca tenía efectos transfronterizos porque no confiaban en eso todavía. No confiaban tampoco ni siquiera para publicar los resultados de las investigaciones. Se medían algunos parámetros químicos, metales pesados y después hubo alguna publicación, pero no hubo medidas, no se tomaron medidas para reducir el vertido. Todo era inventario y en 1963 se logró un acuerdo. Como dije, en la Comisión Internacional se trataba de generar confianza, una comprensión, un entendimiento común y también hacer que el público, la gente participara más. La gente quería irse y el mensaje era: no se vayan, actúen, digan lo que necesitan, digan cuál es su preocupación. Y fue un elemento muy importante de toda la construcción y, por supuesto, llegó el momento de comenzar con las plantas de tratamiento de efluentes urbanas, que es un elemento clave en lo que se realizó. Ahora vuelvo. Este es el llamado de atención que mencioné. Este llamado de atención sucedió en la industria farmacéutica en Suiza. ¿Se imaginan que en un país tan organizado como Suiza se produjo y podía producirse un terrible accidente? Explotó y lo peor no fue solo que explotó, sino que el incendio llegó al Rin y el efecto fue 10 a 30 toneladas de plaguicidas altamente tóxicos que llegaron al río. Generó muerte de la vida acuática y no hubo más producción de agua potable. La gente salió a la calle, no querían. Había manifestaciones 24 horas por día. Los científicos, los jueces, la prensa, todos estaban contra las empresas y los estados. Ya eso no era aceptable, que la biodiversidad se estaba asesinando. Hubo que parar la producción, detener la producción de agua potable, porque la industria no había hecho lo que tenía que hacer, y esto tuvo un efecto inmenso. Yo vi las botellas de agua de ese momento tomadas del río, que ni siquiera se puede ver a través, no son transparentes. Quienes lo analizaron dijeron que era puro veneno. Algo había que hacer entonces, y el ministro de los países de corriente abajo, Holanda, aguas abajo, dijeron que si esto pudo pasar en Suiza, puede pasar en cualquier lado, porque en un país tan bien organizado no podemos aceptar eso. Tenemos que tomar una acción, realizar una acción común. Y surgió un programa muy interesante que fue el primer programa de acción del RIN, que fue histórico porque fue a largo plazo, duró hasta el año 2000, estamos hablando del año 1986, y tuvo objetivos muy precisos, qué productos químicos y cómo todos los años hasta el año 2000 debían reducirse. El trabajo de monitoreo se realizó, aumentó de Suiza a Holanda, y así vimos una reducción de descargas de sustancias tóxicas de un 50-70%, que es muchísimo, construyendo y mejorando las plantas de tratamiento de efluentes. La Comisión Internacional elaboró valores objetivos y creo que tuvieron también un símbolo que fue muy importante. Encontraron un símbolo, y este era que el salmón tenía que volver desde el Mar del Norte a Basilea. Imagínense lo revolucionario que fue, porque todo estaba muerto, y tener ese pez como símbolo de migración íctica y símbolo de buena
del retorno de la buena calidad ecológica al agua. Esto era lo que la gente quería y lo que la gente podía visualizar. Necesitaban un símbolo, pero era un objetivo a largo plazo, pero tenían que tener como símbolo algo con lo que estuvieran familiarizados. Y fue realmente un punto muy importante. Y siempre se trabajó también a nivel europeo. Aquí ven lo que sucedió entre 1971 y 2000. Se ven que baja el plomo, baja el amonio y el fósforo total. La conclusión es que efectivamente las industrias y fábricas aprendieron la lección, habían entendido la lección y se volvieron muy colaborativas para iniciar el trabajo con las autoridades públicas y la gente también. Estaban abiertas a debate, conversaciones y se prepararon su propia técnica. Instalaron máquinas nuevas, nuevos modelos de negocios para reducir los químicos y ven lo que sucedió y fue exitoso. Aquí lo que les muestro es que la red de monitoreo desde Basilea se estableció desde Basilea hasta Holanda con 56 estaciones de monitoreo que medían el agua 24 horas por día y se informaban mutuamente, con lo cual se hizo muy bien. Debido al éxito de este primer programa de acción, llegó el momento de establecer un nuevo tratado y también se vio durante el periodo de lo que sucedió en todo el mundo. El tratado, por primera vez, claramente indica que la política hídrica integrada es el objetivo, no solo la calidad del agua, sino también la cantidad, ambos al mismo tiempo. Significa que toda la cantidad de las inundaciones, por supuesto, tiene un efecto sobre la calidad y viceversa. Es un enfoque integrado. Evitar la contaminación era un problema y continúa siendo un problema, pero era el objetivo en realidad tener una buena calidad ecológica del agua y esto se plasmó a través de todo tipo de criterios. Se escribió en el tratado, se redactó que las partes interesadas debían estar presentes y les voy a mostrar después que todas las partes interesadas y todos los actores tenían que estar presentes en todas las reuniones, no solo para presupuesto, todas las decisiones tenían que contar con la presencia de todos los miembros y esto lo agradeció y lo apreció el público, los firmantes del tratado y luego otra cosa que fue muy importante y que ustedes conocen son los principios sobre los que se basó esto. Es el principio de precaución, prevención de la contaminación y el de no aumentar el daño y el principio de que el que contamina paga. Después ven que el segundo programa de acción surgió en 2020, apuntó a seguir reduciendo emisiones y vertidos, la calidad del agua tenía que ser un tratamiento que tuviera como resultado una calidad casi como la natural. Mejorar también la migración de peces del Mar del Norte a Basilea. Esos fueron los objetivos principales con los que estamos trabajando ahora. Y hay un programa para tratar inundaciones, analizar el riesgo, modelar las inundaciones, trabajar con modelos de inundaciones. Las municipalidades, las provincias de antemano con ese modelo pueden evaluar los riesgos, las consecuencias económicas y qué se puede hacer para evitarlos. Imagínense que tienen muchísimas consecuencias para la edificación, por ejemplo, donde no se puede edificar, donde se brinda espacio
para construir? ¿Qué espacio se le da al río para que crezca? El río tiene que poder crecer sin generar daños y sin consecuencias económicas, porque hay que tener en cuenta la eventualidad de las inundaciones también. Algunas de las inundaciones de Alemania, como en Colonia o Düsseldorf, tuvieron una inundación de más de 15 metros por encima de las calles. Esas casas y esas familias sufrieron muchísimo. Eso ahora es parte de este modelo y los aliento a que entren en el sitio y miren el modelo, porque es gratis, lo puede mirar cualquiera, no hay restricciones para mirarlo y es realmente muy útil. Acá vemos algunos logros en materia de calidad, de atracin que se utiliza en pesticidas. Y ustedes ven que del 95 al 2011 ha habido una evolución que ha sido exitosa. Acá continuamos con el programa. Ven los componentes químicos del 2015 al 2020. Hay un mejor programa de monitoreo, hay mejores plantas de tratamiento de agua y de residuos, de lo que tenemos lo que se llaman las bandas buffer en las riberas de los ríos, que también es una función de la agricultora, porque existe el potencial de que va a haber agua y por lo tanto van a utilizar menos pesticidas y menos productos que van a ir a las napas y así al río. Entonces, este es un gran programa. También hay otro programa que tiene que ver con los reservorios. Uno capta el agua y deja el agua también allí, de manera que no fluya al río. Y esto se tiene en cuenta en la construcción de ciudades. Hay un programa, por ejemplo, que indica que en el invierno, cuando vienen las inundaciones, tienen partes abiertas y esas partes, cuando el agua desaparece, se convierten en lugares de esparcimiento para los niños. Entonces hay numerosos incentivos que se desarrollan a partir de estas iniciativas. Todo esto es muy importante. Hay problemas novedosos. Yo trabajé en uno de los grupos de trabajo y hay muchísima atención que se le presta a los microcontaminantes de los plásticos. Estos son microcontaminantes que son muy malos para la biodiversidad. Los productos farmacéuticos es un gran tema porque cada uno que toma un remedio, todo tipo de remedios, por una parte, uno los puede tirar, ingresan al sistema del agua. ¿Y qué pasa cuando eso pasa? ¿Qué pasa cuando llegan al río, donde hay organismos vivientes? Se producen efectos muy serios. Hay estudios muy importantes que indican los cambios hormonales en las plantas, en los animales, y hay indicios también serios que afecta también a los seres humanos. Entonces, este es un tema que está en estudio. También es novedoso que al analizar el agua, cada vez que los expertos lo hacen, aparecen sustancias no dianas, no objetivas. Se hace un monitoreo de sustancias peligrosas. Uno puede descubrir entonces que algo está pasando en el agua, que hay algo extraño en el agua y hay que darle un nombre. Este también es una nueva parte, es una novedad, algo nuevo que estamos haciendo. Veamos acá el sistema, el plan de alertas y advertencias y de accidentes cuando se producen flujos que ponen en peligro el agua. Acá tenemos las distintas estaciones que están conectadas. Se pueden cerrar, por ejemplo, las fábricas, se puede enviar inspectores de manera que no se utilice el agua
para beber, por ejemplo, en los Países Bajos, cuando sucede algo, por ejemplo, en Suiza. Esto es algo que sucede todos los días. Hay comunicación telefónica transfronteriza, entonces los alemanes, los franceses, los suizos, los de Luxemburgo, todos hablan entre sí, se comunican si sucede algo. Bueno, veamos ahora. Ahora tenemos una mejor calidad, tenemos mayor diversidad. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos porque tenemos mejor calidad. Y la mejor calidad se ve acá en la línea roja con un mayor aumento de oxígeno, que fíjense cómo ha subido la curva. Hay distintos tipos de organismos que volvieron al agua después del accidente. Acá tenemos un hermoso ejemplar de salmón. Están nadando y... ¿qué es lo que nos demuestra esto? Que hay vida. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos para tener agua potable y también lo hacemos para que la gente se sienta feliz. Parece un poco increíble, ¿no es cierto? Pero en realidad la gente volvió a vivir en la ribera del Rin porque es agradable, porque se puede disfrutar. Hay bicisendas, se ha creado también un flujo de turismo y es un río muy hermoso. O sea que todo esto atrajo un nuevo tipo de vida y esto es muy importante como resultado de lo que se ha ido, porque ciertas industrias, por ejemplo la del carbón que desapareció, bueno, ¿qué hacen ahora las personas? Bueno, ahora por ejemplo hay cafés, hay restaurantes y venden bicicletas o alquilan bicicletas y pedalean. Acá tenemos un símbolo, la reintroducción del salmón. Antes no había nada, volvieron, ellos nadan, vuelven aguas arriba, a donde nacieron, vienen desde el océano y van a desovar aguas arriba. Hay una vista espectacular. Aquellos que viven en Alaska, por supuesto, piensan que esto es una cosa nimia, pero realmente para nosotros es algo muy exitoso, es una aventura. Y acá vemos las cifras. Se han identificado 8.420. Y no solamente estamos hablando de salmones, también hay otras especies ictícolas. En el Rin, si vamos aguas arriba, hay muchas plantas hidroeléctricas. Hay pequeñas también, pero también las hay muy grandes. Y por supuesto el problema con las migraciones de peces, que se pueden imaginar, no se llevan muy bien los peces con las plantas hidroeléctricas. Entonces, estos peces migratorios, especialmente el salmón, va donde está la corriente. ¿Y qué pasa? Bueno, la corriente se produce por la turbina. Entonces, el salmón se va a la turbina y se mete en la turbina. Este experimento fracasaría. Entonces, estamos teniendo en cuenta todos estos factores. Plantas hidroeléctricas y estamos construyendo pasajes para que los peces. Es muy complicado porque tenemos las plantas hidroeléctricas para Alemania y para Francia. Entonces imagínense que estamos hablando de instalaciones para 20 millones de personas que siguen, por supuesto, operando porque los ministros así lo han decidido. Entonces, tenemos toda nuestra energía en este proyecto, que es muy interesante desde el punto de vista técnico, es muy innovador, y esta es una industria verde. Es una industria que es necesaria en todas partes y se puede discutir ante los que dudan más si es una experiencia que realmente vale la pena. Y yo les digo que sí, por supuesto. ¿Por qué?
¿Por qué ha funcionado? Veamos. Por este calendario largo plazo, donde tenemos hitos bien claros, dónde tenemos que llegar a determinados puntos, cómo se implementa y la presión que surge también, que viene de los stakeholders, de las partes interesadas que son muy activos para hacer el seguimiento y controlar al gobierno y a las industrias, y porque quieren llevarse bien con todos. Hay, por ejemplo, gobiernos a nivel nacional y a nivel local. En Alemania tenemos el Estado federal y a nivel internacional tenemos, por ejemplo, la ICPR, que es la Comisión de la Protección del Rin, y también tenemos la participación de varias ONGs. Hay entonces algo fundamental, una clara comunicación con el público. ¿Qué pasaría si no lo hiciéramos? ¿Cuál sería el costo? Les preguntamos. ¿Qué habría pasado si no hubiéramos iniciado este proyecto? Si no hubiéramos limpiado, ¿cuál habría sido el costo en materia de salud, en materia social? ¿Cuál habría sido el costo? Bueno, de tantas otras cosas. Estos son los mensajes. ¿Y cómo los pasamos? Claramente. Y lo hacemos lo mejor que podemos. Y la recepción es positiva porque no es fácil vender los temas ambientales, pero hay que hacer hincapié en qué pasa si no lo hacemos. Entonces, destaco, como dije antes, encontrar un símbolo, por ejemplo, los peces migratorios. Hay que hacer mucha inversión en las plantas de tratamiento de agua. 80.000 millones de euros desde 1980. Mucho dinero, pero realmente ha valido la pena. Y hay que tener una legislación que sea buena y que se adapte a todos los niveles. Ahora, les voy a decir algo con respecto a la ICPR, que es la Comisión Internacional para la Protección del Rin. Vemos acá que tenemos los países que participan. Es una organización independiente intergubernamental con 6 miembros: Suiza, Francia, Alemania, Luxemburgo y la Unión Europea. Hay observadores, 4, Austria, Liechtenstein, Bélgica e Italia. Las delegaciones trabajan, se reúnen prácticamente todos los días en grupos específicos de trabajo, bien enfocado en un tópico, en un tema, pero trabajan con el mandato político de la ciudad de la que provienen. Por ejemplo, los alemanes trabajan con instrucciones del Estado federal. Y las instrucciones del Estado federal independiente. Tenemos el conocimiento técnico, 3 idiomas de trabajo, conocimiento científico, hay una secretaría. Todo se realiza, todas las decisiones se llegan por consenso y el marco legal se hace a nivel europeo porque se trabaja sobre el consenso. Voy a volver a las resoluciones, pero se ha logrado entonces a llegar a una legislación a nivel de la Unión Europea y la implementación se hace pública. Es muy interesante ver cuál es la estructura de trabajo. Fíjense que arriba tenemos la asamblea plenaria. Los ministros se reúnen una vez por año y reciben la opinión de lo que se ha hecho a nivel inferior, el grupo de estrategia, luego en el segundo nivel y luego en el tercer nivel los responsables en cada país que se reúnen 2 veces por año, a veces 4, en función de la importancia del tema.
y son los que realmente hacen el trabajo de trinchera, porque son los responsables de que las cosas se hagan o no se hagan. Fíjense que hay 4 grupos de trabajo para todo lo que es inundación, calidad hídrica, emisiones. Ahí está la parte de salud. El tercer grupo es el de ecología, que tiene que ver con el monitoreo, la riqueza ictícola. Y después tenemos un grupo especial que trabaja en la parte de peces migratorios. Todos los días prácticamente trabajan con representantes de distintos países, con una muy buena agenda preparada por la Secretaría. O sea, estas personas se conocen, han creado confianza, se comunican, hablan afuera de la reunión. Este es un programa muy costoso, como yo le dije, y se lleva adelante gracias a los que trabajan en este programa. Esto es muy importante resaltarlo porque una muy buena combinación entre el nivel más inferior técnico y el nivel político superior es clave, de manera que se comuniquen y que puedan monitorear los resultados o la ausencia de ellos. Y la Secretaría es pequeña, pero hace un trabajo muy bueno. Están muy calificados desde el punto de vista técnico, son técnicos muy calificados, no solamente de las compañías y de estos grupos, y son los que fijan las agendas. Acá les muestro algo de lo cual estoy orgulloso, que es el compromiso de las partes interesadas, de los stakeholders. Y esta es la clave de por qué funciona. Hay 19... En cada reunión hay 19 grupos interesados y no solamente de un solo lugar, no solamente los ambientalistas. También tenemos, por ejemplo, las compañías químicas, las plantas hidroeléctricas y también unos grupos de protección del flujo, de protección del río. Entonces, son muy diferentes. Por supuesto, no están 100% de acuerdo siempre. Negocian y hasta llegar a una decisión. O sea que un gran debate, hay que organizar bien el debate, pero las cosas funcionan bien porque es muy importante cómo han evolucionado, sino cómo ellos luego se comunican con sus representados. Por ejemplo, hay una organización de todas las industrias químicas y ellos tienen que convencer a las otras compañías químicas europeas y lo hacen. Y si no tienen éxito, nos lo comunican y nosotros tenemos que ver qué hacemos. Por ejemplo, hay compañías, por ejemplo, de suministro de agua, que son muy fuertes, porque por supuesto, cuanto más limpia el agua es, menos costos hay en la provisión del agua. Cuanta más contaminación hay, el costo sube. ¿Y quién paga el costo? Es la compañía, el cliente. Entonces, estas conversaciones son muy interesantes porque hay distintos puntos de vista. Son muy activos y lo hacen muy bien. Pero no todo es un lecho de rosas. Hay algunos conflictos. Por ejemplo, la sal en Francia o en los Países Bajos. Las organizaciones del Rin han previsto casos de conflictos, han previsto el recurso del arbitraje en caso de un conflicto, pero nunca ha habido un caso de arbitraje. La mayoría de las veces nosotros resolvemos esto a partir de la presión de los pares, a partir de la conversación, a partir del diálogo, hasta finalmente para hacer que la compañía o el Estado haga lo que necesitamos. Pero acá tenemos dos cosas diferentes. Un caso de Francia, por ejemplo, de fosfato. Sacaron el fosfato, hacían sal y en la sal la tiraban al agua y entonces el agua asalada iba
a los Países Bajos, entonces a los agricultores holandeses no les gustó y hubo un daño muy importante debido a esto. Entonces se dijo, hay que negociar dentro del marco de la ICPR. Esto llevó 12 años negociarlo. Y luego hubo otros 4 años. O sea que acá no anduvo muy bien la cosa. Y finalmente hubo gente muy inteligente en el sector agrícola de los Países Bajos. Ellos dijeron, yo quiero que a mí esto me lo recompense, me compense monetariamente. Fueron al juez, esto fue a Francia. Entonces hubo que ver quién podía accionar en contra de quién. Bueno, y así sucesivamente. Todo se resolvió. Yo les podría contar más si así lo desean. Pero la Corte Europea de Justicia indicó que uno puede accionar en los dos lugares, donde están los daños o donde se originan. Esto fue un éxito para las políticas industriales, políticas ambientales, mejor dicho, en todo el mundo. Porque esto sentó jurisprudencia. Yo creo que fue la mejor manera de pedir una recompensa, una compensación monetaria y lograr así que se cerrara la planta. A la gente afectada se le pagó y se acabó la historia. El segundo caso tiene que ver con los peces migratorios. Los ministros dijeron tienen que volver a Suiza, hay dificultades, pero los holandeses en este caso cerraron todas las aperturas del océano porque había habido inundaciones. Entonces había diques. Entonces los peces no podían atravesar el embalse hecho de cemento. Entonces el nuevo gobierno holandés dijo, bueno, hubo un gran debate, hubo presión, se escribieron muchísimas cartas por los interesados, por la ciudadanía, por la Comisión Internacional y en efecto, al final, los holandeses cambiaron la política y ahora abrieron esos diques de una manera muy específica. De manera que si empieza a soplar el viento 90 y la probabilidad de inundación aparece, lo cierran. Fueron muy ingeniosos. Va a empezar a trabajar en el 2018 y ellos encontraron en el norte de Holanda lo que se llama los peces fluviales que van con la corriente del río, o sea que los peces salen y luego en la corriente y luego vuelven de manera natural. Entonces pueden ingresar. Estos proyectos son realmente muy grandes, pero lo más importante es que el mar está abierto y los peces migratorios están a salvo por esta razón. Aquí les muestro cómo se organiza Alemania, que tiene 16 estados federales y tiene 10 cuencas hídricas. 6 son internacionales y ahí yo ya leí mucho del Riachuelo y de Acumar y yo sé que están trabajando a distintos niveles y que lo están haciendo de manera seria. Acá ven que hay 2 niveles, como les estoy mostrando. Está el internacional y el nacional. Se trabaja a nivel técnico con los expertos de los estados y a nivel nacional tenemos distintos foros y se trabaja con los representantes de los estados federales.
especialmente en el caso del Rin, donde hay 8 estados federales que participan y hay un estado federal que preside el grupo y son los responsables de preparar las reuniones a ese nivel. Entonces hay un modelo continuo de coordinación, de permanente debate y que da sus resultados. Conclusions are that En conclusión, creemos que esta es una historia de éxito en calidad y en diversidad. Aún hay problemas importantes por resolver. Uno es el del cambio climático, los microcontaminantes. Traté de explicar el marco institucional, la participación de las partes interesadas, la generación de la confianza común y la apertura y transparencia en la comunicación y muchísima paciencia. Antes de que se duerman, no quiero terminar todavía porque tengo una pequeña película sobre el Rin que quizás los va a despertar porque lo hace un poquito más vivaz que mi voz. Así que si están de acuerdo, voy a detener acá mi PowerPoint. Les voy a mostrar esta hermosa foto. Aquí pueden obtener información y les voy a mostrar esa película si técnicamente es posible. Muchísimas gracias por su atención. The Rhine is a source of life. El Rin es una fuente de vida en Europa occidental para cientos de especies y para el hombre también. El Rin tiene muchos aspectos. A veces tenemos la naturaleza salvaje y en otros momentos vemos la vida de ciudad. El río reúne más de 50 millones de personas con diversa mentalidad. Cada uno tiene su visión personal del Rin, sea personal o profesional. El río es compartido inclusive por los viñedos. Y cuanto más amigablemente trabajan, más fácil es producir agua potable, sin importar la importancia o el tamaño de la contaminación individual, siempre tiene consecuencias en todo el río. Un Rin contaminado es un problema conjunto. 9 países comparten un destino común y colaboran en la ICPR, la Comisión Internacional para la Protección del Rin. Hay delegados que debaten 70 veces por año sobre el uso sostenible y sobre los recursos para sostener y mantener toda la cuenca. Logran sus objetivos por consenso, a pesar de sus diferencias de mentalidad, forma de pensar, idiomas, francés, holandés y alemán. En los grupos técnicos, los expertos luchan por llegar a acuerdos sobre los detalles y las técnicas. Y tienen mucho éxito, ya que años de colaboración han logrado construir una confianza mutua que no siempre estuvo presente. Antes, la desconfianza era una obstrucción para la protección del agua. Había competencia entre los estados, consideraban que el Rin era una cloaca y un cesto de basura. La densidad industrial que se desarrolló a lo largo del Rin fue inusitada en el mundo y se transformó en una vía navegable internacional, la principal del mundo. En particular, la industria química y la metalúrgica pudo crecer gracias a las posibilidades que les dio el río, pero después de este accidente su comportamiento cambió. En noviembre
de 1986 se produjo un incendio en la fábrica de Sandoz en Basilea. El agua para apagar el incendio tenía pesticidas que llegaron al río. Los peces y otros organismos murieron por cientos y a lo largo de todos los kilómetros del río. La gente protestó vehementemente. Fue una oportunidad histórica. Los ministros gubernamentales adoptaron el programa de acción del Rin. Querían que el Rin volviera a ser limpio. Todas las iniciativas se coordinan o son coordinadas por la Secretaría del ICPR. Hay un sentido de una era nueva sobre el Rin. Las municipalidades, la industria y los ciudadanos, todos unen sus esfuerzos. Hay una gran respuesta de los medios y el ICPR fue un pionero en protección hídrica. En 10 años la cantidad de químicos nocivos se redujo en un 50% en su descarga. En el Rin, los científicos analizan el contenido de contaminantes en el río, en los sedimentos y en los organismos. El objetivo es tener cada vez agua menos tóxica y mejorar las acciones para evitar los accidentes. Hoy en día, en caso de accidente o derrame, hay un plan de alerta que permite actuar a todos los que están en el río y también en las fronteras. La cantidad y eficacia de las plantas depuradoras que se construyeron en el Rin es inigualable en Europa. Incluso las industrias se han unido a estos esfuerzos. Las plantas depuradoras de las fábricas tienen centros de control que ayudan a lograr un Rin limpio y a mejorar la imagen general. A mediados de los 90, el agua estuvo mucho más limpia que lo esperado. Muchas especies sensibles, avícolas y vegetales volvieron al río. La cantidad de sustancias tóxicas vertidas se redujo drásticamente. Por fin, el agua está incluso limpia para que vuelva el salmón. Un símbolo muy importante para la ICPR y un símbolo de éxito. La calidad del agua está bien, pero todavía hay mucho por lograr. El salmón solía llegar corriente arriba, nadar corriente arriba para desovar. Saltan hasta 3 metros y la distancia a lo largo de 5 metros, pero durante mucho tiempo no podía superar estos obstáculos hasta que se construyeron las primeras escaleras para peces que tienen que ver con las plantas hidroeléctricas. Muchas estructuras de migración se construyeron, algunas que producen hasta 11 metros de elevación. Un éxito, pero no suficiente. Todavía tenemos demasiadas márgenes artificiales y terrenos anegables que están alejados del río. Si las plantas no se interconectan o estas escaleras no se interconectan, el flujo del río cambia. Al haber perdido los terrenos anegables naturales, el río encuentra nuevos senderos. En 1993 y 1995, la inundación subió 11 metros y causó daños económicos muy importantes. Nuevamente, la ICPR tuvo un rol rector. En 1998, el Plan de Acción sobre Migraciones fue aprobado para ampliar los terrenos anegables y hacerlos funcionales. Se crearon terrenos detrás de los diques para permitir el flujo del cauce. La biozoonosis de los terrenos anegables requiere inundaciones regulares, aunque algunas especies no quieren tener las patitas mojadas. Los terrenos anegables son buffers naturales para numerosas especies y son un activo
importantísimo, de sumo valor. Si los sectores del río están interconectados, el salmón también, y finalmente va a poder hacer su camino. A pesar de todos los esfuerzos, hay nuevos desafíos por delante. La ICPR está preparada con su experiencia para superarlos y también con la sabiduría de sus expertos. Espero que los haya despertado. La mayoría de las cosas que yo dije estuvieron bien, ¿vieron? Pero yo dije que la inundación había sido de 15 metros. Ahí me equivoqué porque fue de 11 metros. Les pido disculpas. ¿Hay preguntas? Si hay preguntas, estoy abierto a responderlas. Evitar el tema de las preguntas por una cuestión de tiempo. Entonces así que le damos las gracias, lo despedimos con un fuerte aplauso. Bueno. Muchas gracias. Okay. Estamos con un montón de actividades y tenemos que seguir con la agenda. Thank you. Muchas gracias.